La consultoría asesoría filosófica es la búsqueda de aprender a pensar sobre nuestro hacer cotidiano. Esta es un instrumento para afrontar y resolver los problemas de nuestra vida diaria. Quien te habla, Obed Delfín. En la relación con nosotros mismos, en esa relación que debemos establecer, tenemos que hacernos la pregunta de qué significa ocuparse de uno mismo. El cuidado de uno mismo se alcanza por medio de un conjunto de prácticas, de haceres, que tienen como fin transformar el modo de ser de lo que somos. A través de estas prácticas que son un pensar-hacer por el cual nos vamos transformando, conservando nuestro sentido de la vida. No hay un cambio absoluto. Si nos ocupamos de nosotros mismos, es para convertirnos en alguien capaz de gobernarse a sí mismo y para convivir con los demás. De aquí que la preocupación por uno mismo procura y conlleva el arte de saber cooperar con los demás. Como vemos, es una relación que tiene en su base la construcción de lo social. La preocupación por uno mismo deriva del saber necesario de gobernar con los otros, de compartir con las otras personas. En este sentido es el sentido de gobernarse a uno, de saber manejar las situaciones, de saber manejar sus pasiones, de saber manejar su capacidad racional y además de saber manejar sus situaciones de las relaciones interpersonales. Aquí entonces ocuparse de uno mismo significa ocuparse de lo que somos, de nosotros mismos. Hablo de saber distinguir lo que somos de la acción del conjunto de elementos, de las palabras, de los ruidos que constituyen la acción y permiten que ésta se lleve a cabo. Tenemos que saber distinguir lo que no nos atañe de manera directa. Se trata de hacer aparecer o de hacer el aparecer como sujetos de nuestra propia acción, de nuestra acción reflexiva, como aquellos de quienes se sirve uno de sus medios para hacer lo que a bien le conviene en el sentido de las metas a alcanzar. Como toda persona tenemos acciones corporales, instrumentales, reflexivas, que llegan a definirnos, a determinarnos en lo que somos. No obstante, nuestra actitud con respecto a todos estos instrumentales, todos estos medios, no puede ser meramente instrumental. Es decir, no puede solamente servirnos de ellos y ya. ¿Por qué? Porque nuestra acción está determinada por tipos de relaciones interpersonales. Nuestras relaciones se establecen en estas relaciones interpersonales de modo singular con quienes estamos rodeados y además quienes nos rodean a nosotros también. Es decir, con los objetos de los que disponemos, los objetos materiales, con las otras personas con las cuales tenemos relación, son modos individuales o particulares de relacionarnos con ellas. Por ser estas relaciones, son prácticas que implican y generan formas éticas de relación, formas que tienen en sí un carácter de cómo ellas se llevan. No estamos aquí o estamos tratando de no asumir al otro como un mero instrumento, cosa que es muy común para nuestro beneficio. Nos preguntamos entonces lo siguiente: ¿nos ocupamos de nosotros mismos solo cuando nos imponemos un tratamiento sobre nuestro cuerpo? La respuesta indudablemente es no, porque si solo atendemos a nuestro cuerpo en tanto cuerpo, no estamos cuidando de nosotros mismos. No estamos cuidando de lo que somos, aunque el cuerpo es parte nuestra indudablemente, es decir, somos cuerpo. Pues cuidamos al cuerpo como un algo diferente a lo que somos,
como si estuviésemos atendiendo a un objeto diferente de esta totalidad que somos. Es decir, aquí estamos atendiendo al cuerpo como un mero instrumento. Solo nos ocupamos o debemos ocuparnos de nuestro cuerpo, pero también ocuparnos de esa estructura que nos hace ser persona. Acá no se da el culto al mero cuerpo y nos olvidamos, en este caso, no, muchas veces se da ese culto al mero cuerpo y nos olvidamos de nuestro pensar, de ese nuestro pensar hacer del cual somos. Y eso hay que estar muy atento. O nos ocupamos de los asuntos meramente materiales, que no hay que descuidar, pero también hay que ocuparse plenamente de ese ser hacer que somos. El ocuparnos entonces de nosotros mismos llega a tener sentido cuando ese cuidado está dirigido a aquello que nos servirá de brújula en la vida, es decir, eso que nos permitirá guiarnos a través de todas las circunstancias en las que nos encontremos. Desde este punto de vista nos preocupamos por nosotros cuando nos convertimos en maestros de nosotros mismos, es decir, en educadores de nosotros mismos, de lo que queremos y deseamos ser, porque hemos entrado en un conflicto y entonces tenemos que resolverlo. Y somos maestros del cuidado de nosotros mismos al ir abriendo las posibilidades de atendernos y con estas las oportunidades de ir más allá de nuestro presente, de nuestro mero presente. No digo con esto que tengamos que descuidar al cuerpo, porque tal cosa también sería absurdo, pues nuestro propio cuidado está constituido por una dietética, por una estética, por una belleza. Ahora bien, ¿qué es la relación entre el cuidado y el régimen general de nuestro modo de vivir? Es decir, esta dietética es nuestra economía, nuestra relación entre el cuidado de uno mismo y la actividad social, y por último la erótica, que es la relación entre el cuidado de uno mismo y la relación amorosa que uno tiene. No tiene que ser la erótica necesariamente un hecho sexual, ¿ok? ¿Cómo apreciamos el cuerpo, el entorno, la casa, la dietética, la economía? La erótica son ámbitos en lo que llevamos a cabo la práctica de nuestras relaciones con nosotros mismos, pero también es el ámbito o son los ámbitos donde establecemos las relaciones en un continuo de intercambio con los demás. De allí que el cuidado de nosotros mismos tiende también a ser el cuidado de los demás. El cuidado se da en referencia al conócete a ti mismo, del oráculo de Delfos que tan bien lo hemos leído o hemos oído de Sócrates, que es en última instancia como una regla de prudencia, en ese sentido de la prudencia que nos lleva a evaluar, nos lleva a tomar decisiones. Ya que cuando queremos ocuparnos de nosotros mismos, comenzamos por preguntarnos quiénes somos, en esta situación de vida, qué hacemos acá en estas circunstancias en que nos encontramos, por qué nos encontramos en unas situaciones. Y entonces, ¿por qué esta preocupación por mí mismo? ¿Por qué esto que me ha dejado ya dejar de ser indiferente y me ha hecho preocuparme? Por último, entonces, consiste todo este conjunto de preguntas nos lleva a preguntarnos ese cuidado de uno mismo. La respuesta a esta cuestión es que el cuidado de uno mismo consiste a su vez en el conocimiento de uno mismo. No puede haber cuidado de uno mismo sin conocimiento de uno mismo. Ambos están plenamente ligados y plenamente entrelazados. En el momento en que abrimos el espacio al cuidado de nosotros mismos, comenzamos a comprender que este cuidado se refiere a nuestra acción reflexiva y que está determinado por ese principio del conocernos a nosotros. Es decir, no es un mero afeite, una mera estética, es un proceso de reflexión, de cuidado. Se trata de conocernos a nosotros mismos, es la apertura del espacio del conocernos a nosotros mismos y del cuidado de nosotros. Uno y otro, ya he señalado, están interrelacionados, se producen en una atracción dinámica y recíproca entre sí. El conocimiento y el cuidado de nosotros es
un solo elemento. Ninguno puede estar uno relegado en beneficio del otro. Ocuparse de uno mismo significa entonces conocerse a uno mismo. Comenzarse a ocupar de uno mismo es iniciar el conocimiento también de uno mismo. ¿Y cómo podemos conocernos a nosotros mismos? ¿En qué consiste el conocimiento de uno mismo? Para conocernos a nosotros hay que contemplarse, hay que reflexionarse en ese elemento que es el equivalente de uno. ¿De qué hablo en este sentido? Es el proceso del conocimiento que lo lleva a uno a saberse en la circunstancia en que se encuentra, lo que podemos hacer desde nosotros, el buscar ayuda con otra persona, con grupos, haciendo inferencias relacionales con otras personas, para así distinguir lo que va a ser cierto, lo que va a ser verdadero, de lo que va siendo falso en nuestra vida. Ocuparse de uno mismo es un privilegio y además debiese ser un imperativo para quien quiere gobernarse, o es un imperativo para quien quiere gobernarse a sí mismo. Entendemos nuevamente gobernarse a sí mismo es saber manejar la circunstancia en que nos encontramos. Este imperativo entonces nos indica que debemos ocuparnos de nosotros mismos durante toda nuestra vida. No es un asunto de una semana, un fin de semana, no, es un asunto de ocuparnos, de atendernos y de conocernos, que abarca el transcurso de nuestra vida. Y esto porque el conocerse y el cuidado es un proceso permanente a lo largo de nuestra vida. La preocupación por nosotros mismos, repito, es en primer término el encuentro con esa forma del conocimiento que debemos hacer de nosotros. En segundo lugar, este conocimiento de nosotros nos dará acceso a discernir entre nuestras verdades y nuestras falsedades. Y por último, el acceso a nuestras verdades, a nuestras falsedades, nos permitirá conocernos o conocer lo que somos y lo que no somos. De ambas cosas estamos constituidos, de cosas que somos y de cosas que no somos. En este sentido hay que, como dice el dicho, hay que aprender en este conocerse y en este cuidarse a separar el grano de la paja. Entonces es esa la invitación siempre de la consultoría de la filosofía. De este modo hemos llegado al final, agradecido. Mi invitación es siempre por una vida reflexiva de ustedes, Obed Delfín. Gracias.